pero aumenta, o sea, eso es en general, pero aumenta a un 7% en las personas mayores de 70 años. O sea que el 7% de la población mayor de 70 años puede tener un problema de incidentaloma. ¿Sí? Es muy raro en aquellos que sean menores de 40 años. Por lo general, el 2% aproximadamente de los pacientes con incidentaloma adrenal van a cursar con carcinoma adrenocortical. ¿Sí? O sea, de esos pacientes que se les descubre incidentaloma, el 2% van a tener un carcinoma adrenocortical. Y arriba del 10% de los pacientes con incidentaloma adrenal tienen secreción autónoma de hormonas adrenales. O sea, 10% de esos incidentalomas van a ser tumores funcionales. El estudio inicial de elección para este tipo de problemas es la tomografía abdominal de ambas suprarrenales. Simple, y si se ve allí algo, utilizar contraste. ¿Ok? En el caso de una persona que tenga problemas metabólicos importantes, ¿sí? O cuadros clínicos sugestivos de problema metabólico, hay que descartar y trae un incidentaloma adrenal, hay que descartar la posibilidad de que ese tumor sea productor de cortisol. ¿Sí? Y si hay problemas cardiovasculares, pues hay que descartar que sea un feocromocitoma. O bien, si hay hipertensión importante con debilidad generalizada, descartar que el tumor sea por aldosteronismo, productor de aldosterona. Entonces, ese tipo de situaciones. La mayoría de los pacientes con incidentaloma adrenal pueden ser egresados una vez que se haya descartado que tienen un tumor, o sea, dados de alta, ya nada más mantenerse en vigilancia, una vez que se ha descartado que el tumor no sea ni cáncer ni un tumor funcional. Entonces, cuando se descartan esas dos posibilidades, entonces ya se puede el paciente decir que está dado de alta y se mantendrá en vigilancia. Debe asegurarse que hay una causa directa, hay una relación estrecha entre trastornos metabólicos por la edad, como osteoporosis, como hipertensión, como hiperglucemia y la presencia de un tumor productor de cortisol en una persona que se le encuentre un tumor suprarrenal. ¿Sí? Hay que descartar esa posibilidad si el paciente lo tenemos con una diabetes a lo mejor un poco más resistente al tratamiento, con sobrepeso, con osteoporosis, algo de hipertensión y se le encuentra incidentalmente un tumor suprarrenal, entonces estamos obligados a descartar que sea un tumor productor de cortisol. Entonces, ¿cómo podemos definir a un incidentaloma adrenal? ¿Cómo lo definirían ustedes? Carlos, Reina.
Bueno, nos comentaba que era una masa suprarrenal que pues generalmente no se buscaba y simplemente se encontró incidentalmente. Bueno, cabe decir que es una masa suprarrenal, efectivamente, que clínicamente es inaparente, o sea, no produce datos clínicos francos, ¿sí? Clínicamente es inaparente, que es una masa de más de 1 centímetro de diámetro y que se descubre de manera fortuita en un estudio de imagen de abdomen por otra causa. ¿Sí? Por ejemplo, que el paciente tenga litos urinarios. Le hacen un urotac y sopas. Sale una masa ahí en suprarrenal. Entonces, ahí diríamos, bueno, ese es un incidentaloma. ¿Sí? Ok. Entonces, es una masa suprarrenal descubierta de manera fortuita, de más de 1 centímetro de diámetro y que clínicamente es inaparente. Sí, esa es la definición de un incidentaloma adrenal. Su prevalencia va de 1.05 a 8.7%. El 75% de los tumores de incidentalomas adrenales van a ser en personas mayores de 50 años de edad. El 25% van a ser en menores. Y prácticamente no aparecen en menos de 30 años. No que no haya tumores suprarrenales. Si aparece un tumor suprarrenal en una persona joven de menos de 30 años, ahí eso porque es intencionadamente su búsqueda. ¿Sí? Porque tenga datos de ofecromocitoma, datos de Cushing, etc. ¿Ok? Estamos en eso. En esta definición de incidentaloma se descartan los tumores descubiertos en suprarrenales cuando se están buscando o se realizan pruebas de imagen de escrutinio en síndromes hereditarios, como neoplasia endocrina múltiple, que el paciente tiene un tumor, un CA medular de tiroides. Entonces estamos obligados a hacer tomografía de abdomen y tomografía de cráneo. ¿Ok? Y que resulta que ahí ese no es incidentaloma, ese porque intencionadamente lo vamos a buscar. ¿Ok? Y se descarta también, perdón, en aquellos tumores extraadrenales. ¿Sí? Tumores cercanos a suprarrenales que están fuera de la glándula, pues esos no son incidentalomas. Hay una ligera mayor frecuencia de aparición en mujeres que en hombres. Y hay una ligera también distribución más frecuente en la glándula suprarrenal izquierda que en la derecha. ¿Ok? Si el incidentaloma mide más de 4 centímetros, hay que pensar que ese tumor suprarrenal, la primera posibilidad es un carcinoma adrenocortical. ¿Ok? ¿Anotaron todos esos datos? Bien. Ahora sí, Lalo, vámonos por favor al artículo de New England Journal. Bien. Aquí nos ponen el caso clínico de una mujer de 68 años de edad, donde de manera fortuita encontraron una masa suprarrenal izquierda, y que era lo que les decía, ligeramente más frecuente en mujeres y ligeramente más frecuente del lado izquierdo. Una masa que mide más de 1 centímetro, 2.8 centímetros en diámetro. ¿Sí?
La tomografía computada abdominal fue ordenada para evaluar un malestar abdominal derecho inferior. Su historia médica es notable solo para hipertensión, que ha estado bien controlada con hidroclorotiazida a una dosis de 25 miligramos diarios. Ella no reporta sudoraciones, palpitaciones, cefalea, ganancia de peso, debilidad muscular proximal. Hay hipertensión, es una mujer de 68 años y trae un dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Su examen físico no da datos así interesantes. Entonces, ¿cómo tenemos que evaluar? Vámonos al primer cuadro, por favor. Estas son las posibilidades de diagnóstico. ¿Sí? Son 5, yo diría una sexta todavía, que sería un incidentaloma no funcional. Pero estos son los síntomas y signos de acuerdo a las características que pudiéramos encontrar. Pudiera tratarse de un síndrome de Cushing, que ya lo vimos ampliamente, no voy a ahondar en eso, en los síntomas y signos. Pero pudiera tratarse en orden de frecuencia de un feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor que se origina no en corteza suprarrenal, entonces no sería un tumor adrenocortical, sino se origina de médula suprarrenal. Feocromocitoma es un tumor de origen ectodérmico de células cromafines. Se asocia generalmente a neoplasia endocrina múltiple, pero puede estar solo. En el feocromocitoma, el paciente puede ser asintomático por completo y solo cursar con síntomas episódicos que pueden ocurrir en espigas, ¿sí? O en oleadas, que se les denominan paroxismos. ¿Sí? Su cuadro clínico es paroxístico, entonces, y que puede ser extremadamente variable en su presentación, pero generalmente tiene una tríada clínica que es taquicardia, cefalea e hipertensión durante el paroxismo. Puede acompañarse de palidez generalizada, temblor generalizado y diaforesis fría. Diaforesis fría por vasoconstricción a nivel periférico. Entonces, taquicardia, palidez, temblor finodistal, cefalea, diaforesis, hipertensión. Entonces, cefalea, taquicardia, hipertensión es la tríada clínica del feocromocitoma. Estos paroxismos pueden ocurrir de manera espontánea o pueden ser precipitados por cambios posturales al momento de agacharse y levantarse, o de estar acostado y levantarse de manera súbita, por estrés, un susto muy fuerte, ¿sí? O un coraje muy intenso, por medicamentos como la metoclopramida o agentes anestésicos, y por maniobras que incrementan la presión intraabdominal, como la defecación, el ejercicio, el embarazo, el trauma abdominal y la colonoscopía. ¿Ok? La hipertensión puede ser paroxística
Y muchas veces se llega a confundir con hipertensión de bata blanca. ¿Sí saben cuál es esa, la hipertensión de bata blanca? Michelle Salmerón. Sí, creo que sí, es cuando pues los pacientes se ponen como nerviosos frente a los doctores y salen con cifras de hipertensión. Con presión arterial elevada al momento de una exploración o una visita médica. Bien. Entonces puede llegar a ser confundida con una hipertensión de bata blanca. Pero la hipertensión también puede ser sostenida. Puede haber hipotensión ortostática, palidez, y puede haber la palidez de tegumentos y al momento del paroxismo, la baja de temperatura de la piel. Eso es algo muy importante. Puede haber retinopatía hipertensiva. Entonces es algo muy importante. Chequen el ojo o mándenlo checar a ver si el paciente tiene ya retinopatía hipertensiva con un retinólogo para que le haga un escrutinio con pupila dilatada. El feocromocitoma es un tumor que no es frecuente, pero tampoco es tan raro como para no presentarse ningún dato. Se le considera el tumor de los dieces. Dieces. Esa es una mnemotecnia de los dieces. El feocromocitoma, dice esta regla de los dieces del feocromocitoma, que el 10% de los tumores de los feocromocitomas pueden ser bilaterales, o sea, puede afectar a las dos glándulas. 10% puede ser o cursar sin hipertensión. 10% puede ser maligno. Y hay feocromocitomas malignos. Ya me tocó un caso así. 10% pueden estar fuera de suprarrenales dentro de la cavidad abdominal. Estos tumores que se encuentran fuera de suprarrenales y que se originan de tejido simpático nervioso, se les denomina paragangliomas. Pero es el mismo principio del feocromocitoma. Paragangliomas. Y podemos encontrar paraganglioma hasta en vejiga. ¿Sí? En los cordones simpáticos. 10% se pueden encontrar fuera de abdomen, o sea, en tórax. 10% pueden aparecer en niños. Entonces, por todos estos dieces se les conoce como la regla de los dieces de los feocromocitomas. ¿Sí? Se caracteriza, al ser proveniente de médula suprarrenal, se caracteriza por una excreción excesiva de catecolaminas. Mientras la médula suprarrenal produce de manera fisiológica una buena cantidad de noradrenalina, el feocromocitoma produce como principal hormona adrenalina.
La degradación de la norepinefrina de manera fisiológica sucede en intestino por enzimas digestivas y produce metanefrinas en sangre. Las metanefrinas son los metabolitos que se derivan de la destrucción de catecolaminas. Y estas metanefrinas se van a eliminar de manera fisiológica por riñón. En el caso del feocromocitoma y del paraganglioma, las catecolaminas que se producen en exceso se van a destruir dentro del mismo tumor. Y la carga mayor de metanefrinas también van a pasar al torrente circulatorio y van a ser eliminadas por riñón. Eso hay que tomarlo en cuenta porque esos son los principales estudios para detectar la presencia de un feocromocitoma o paraganglioma. Sí, para que sepan por qué estamos pidiendo los estudios. Hay que recordar que todo lo que incremente o lo que sea rico en el aminoácido esencial tirosina, que es el precursor de catecolaminas, va a provocar crisis si se tiene un feocromocitoma o paraganglioma. ¿Dónde vamos a obtener este aminoácido? Pues en el vino tinto, en los quesos añejos. Llega a producirse eso, ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado. Aquella persona que te diga, no, es que me tomo un vino tinto y luego me pongo muy rojo y luego me palidezco y me da taquicardia y me siento muy mal, aguas, puede tener allí un feocromocitoma. Es una posibilidad. Y mucha gente dice, no, es que eres alérgico. Entonces, hay que tener cuidado y hay que buscar eso. ¿Ok? Bien. Ese es feocromocitoma y paraganglioma. Entonces, paraganglioma son los tumores productores de catecolaminas que se encuentran fuera de la glándula suprarrenal, fuera de la médula suprarrenal, ya sea en los cordones simpáticos, en el sistema nervioso simpático, ¿sí? En los ganglios simpáticos, lecho esplácnico, o en cualquier otro tejido donde pueda haber células cromafines ectodérmicas, en retina, en vejiga. Puede ser eso, y desgraciadamente en vejiga ya me tocó una paciente donde estando en una cirugía ginecológica le iban a retirar el útero, y al momento de movilizar vejiga al anestesiólogo casi se le caían los chones del susto, porque le hizo una crisis hipertensiva terrible. La paciente llegó a tener una taquicardia de 180 latidos por minuto y una presión arterial subió a 200, 140. De estar estable y normal, con la pura movilización de la vejiga. Entonces, ese fue un paraganglioma vesical. Y no lo sabía hasta que se operó. Entonces, puede existir eso. La otra posibilidad es que el tumor venga de la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal. Y si recuerdan, la zona glomerulosa es la productora de mineralocorticoides. Si ese tumor está presente y es productor de mineralocorticoides, se le llega a conocer también como síndrome de Cohn. C-O-N-N, síndrome de Cohn, que habla de un hiperaldosteronismo
primario. O sea, es un adenoma suprarrenal productor de mineralocorticoides. Se llega a presentar generalmente micturia, poliuria, calambres musculares y palpitaciones. Hay hipertensión que puede ser leve o severa y debilidad muscular que puede ser secundaria a trastornos electrolíticos, principalmente hipocalemia. Entonces vamos a ver al paciente con hipocalemia, hipertensión, debilidad muscular e hipernatremia. No son frecuentes, pero ya me tocó ver caso también. Una paciente, en ese tiempo tenía yo consultorio frente a la clínica 16 del Seguro Social, allí en una plaza comercial que está ahí enfrente, y la paciente acababa de ir a consulta a la clínica 16. Salió con el médico familiar y llegó allí a la consulta preguntando si había algún médico que tuviera disponibilidad, porque se sentía muy mal. Y porque el médico familiar lo único que le había recetado eran vitaminas. ¿Por qué? Pues porque la paciente se sentía muy débil. Y decimos, ¿te sientes débil? Vitaminas. Ni siquiera se toma la molestia de tomarle la presión. Pues ven la ventaja que ese día el paciente que iba a ir a consulta no se presentó, tenía yo el espacio, pasé a la paciente y al principio pensé que era una mujer de esas histriónicas, pero al momento en que le digo, bueno, pásele al cuarto para exploración, no se podía poner de pie de la silla. Entonces dije, esto no. Hay debilidad muscular importante. No podía subir 2 escaloncitos para sentarse en la mesa de exploración. Y al checar la presión, traía la presión de 160 a 120. Y la mujer no se conocía hipertensa. Entonces de ahí empezamos a hacer estudios y salió con hipocalemia, potasio de 2.8. Mandé pedir exámenes de orina y había caliuresis. Se estaba tirando potasio. Siendo que un paciente, si está normal, todo su eje y hay hipocalemia, no tira potasio. Al contrario, lo retiene. Pero esta mujer tenía hipocalemia y estaba tirando potasio. Más hipertensión, más debilidad. Se nos ocurrió en ese momento pensar que pudiera tener un problema de aldosterona. Providencial, lo que quieran, ahí un ángel nos sopló, lo que sea. Le pedí aldosterona y actividad de renina plasmática. Y eureka. Después le hicimos una tomografía y salió una masa enorme de 3 centímetros en la suprarrenal izquierda. Le bloqueamos primero el aldosteronismo y después se operó y se acabó y se curó la bronca. Entonces, hay casos, hay que llegar a pensarlos. ¿Sí? Por favor, no le demos vitaminas. Si dicen que tienen debilidad hay que buscarlos.
Si no le encuentra nada, ya entonces digan que está loca, pero no. Si no, no. Antes no, por favor. Bien, la otra posibilidad es la presencia de un carcinoma adrenocortical. En el caso de un carcinoma adrenocortical, los síntomas pueden incluir un efecto de masa, principalmente dolor abdominal, y síntomas relacionados a hipersecreción de cortisol, generalmente, o sea, un síndrome de Cushing, con muchos andrógenos. El carcinoma adrenocortical produce mucho androgenismo, acné, hirsutismo, si es mujer, amenorrea, oligomenorrea, piel oleosa y disminución de la libido. Puede haber un incremento de estrógenos con ginecomastia en el hombre y en ocasiones puede también secretar aldosterona con síntomas relacionados con hipocalemia, o sea, la debilidad y calambres musculares. Va a presentarse con hipertensión, osteopenia, osteoporosis, hiperglucemia en ayuno o diabetes mellitus franca de muy difícil control, hipocalemia, hiperlipidemia, leucocitosis y linfopenia relativa. Todos esos son datos de laboratorio que nosotros vamos a encontrar en el paciente con carcinoma adrenocortical. Y como les comentaba, son tumores que miden más de 4 centímetros de diámetro. Son tumores grandotes. Generalmente los tumores malignos de suprarrenales aumentan o alcanzan dimensiones muy grandes. Fuera del carcinoma adrenocortical, el otro maligno es el feocromocitoma. Feocromocitoma maligno. ¿Sí? Esos son los dos tumores malignos de suprarrenales. ¿Estamos? Dudas hasta ahorita. Son las otras posibilidades de patología suprarrenal. Ok, vámonos al siguiente cuadro, por favor. Todavía tenemos 6 minutos. ¿Qué estudios vamos a hacer para evaluar laboratorialmente al paciente con los diferentes tipos de patología suprarrenal? Bueno, lo de Cushing ya lo vimos, ya vimos todos los estudios que hay, no nos vamos a meter en eso, pero en feocromocitoma y aldosteronismo vamos a ver lo siguiente. En feocromocitoma vamos a medir catecolaminas y metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas. ¿Sí? Hay que, inclusive, se puede pedir un estudio especial de ácido vanilmandélico, en orina de 24 horas, como si fueran a decir vainilla, pero es vanilmandélico. En orina de 24 horas. La orina se tiene que recolectar en un frasco ámbar y mantenerse fuera de la luz. Tiene que estar en un lugar oscuro. Eso hay que darle de recomendación al paciente. ¿Ok? Bien. Hay que preguntar si el paciente está tomando antidepresivos tricíclicos, porque estos pueden incrementar catecolaminas. Y una vez que se tenga esto, hay que considerar realizar una gamografía con yodo marcado, yodo radioisótopo de 123,
de metayodobencilguanidina. ¿Sí? O bien realizar una resonancia magnética nuclear simple y con contraste de glándulas suprarrenales. Eso es para el feocromocitoma. La gammagrafía tiene la ventaja de poder detectar si el tumor tuviera, si es maligno, si tuviera metástasis. O si es extraadrenal, localizar el sitio del tumor donde se encuentre. Esa tiene la gran ventaja, la gammagrafía. Entonces se puede hacer una gammagrafía y posteriormente una resonancia magnética para la detección bien del sitio donde se encuentra el tumor. Claro, bueno, todo esto es muy costoso. La gammagrafía de metayodobencilguanidina cuesta aproximadamente entre 25 y 35 mil pesos. Entonces es un estudio bastante caro. Ahora bien, para aldosteronismo primario, las mediciones tienen que ser matutinas de la concentración de aldosterona en plasma y de actividad de renina plasmática. Debe de estar debe de realizarse estando el paciente sin medicamentos que pudieran bloquear a la aldosterona, como espironolactona, eplerenona o amiloride. Y yo me iría todavía un poquito más allá. Si el paciente usa IECA o ARA2, que también disminuyen la producción de aldosterona y alteran la actividad de renina, hay que retirarlos, hay que hacer un periodo de lavado. Utilicen otros antihipertensivos vasodilatadores que no entren en esa línea, ¿ok? Pero sobre todo si está tomando espironolactona, eplerenona o amiloride, pues hay que retirarlos y hacer lavado. ¿Ok? Si la concentración de aldosterona plasmática y la relación de actividad renina plasmática es igual o mayor a 20, o la concentración de aldosterona mayor de 15 nanogramos por decilitro, se les considera como estudios o resultados positivos. Para confirmar el diagnóstico de aldosteronismo primario, se puede hacer una prueba de supresión de aldosterona utilizando una administración de suero salino, 0.9%, y medir aldosterona urinaria en orina de 24 horas, con previa ingesta de 2 a 3 días de dieta salada. Y para detectar y confirmar la presencia del tumor adrenal, pues entonces hay que buscar estudios de tomografía o resonancia magnética simple y con contraste de suprarrenales. Si hay duda, pues entonces meterse a hacer un cateterismo para tomar una muestra directa de la vena de la glándula que se encuentre afectada, para ver si es cierto que ese es un tumor funcional. ¿Ok? En aquellos casos que no sean muy claros del diagnóstico. Bien.
Bien. ¿Dudas? Doctor, ¿la prueba de ácido de vanile se solicita ahí en el mismo hospital? Se solicita en el laboratorio. Esto es ambulatorio. Sí, nada más hay que decirle al paciente que tiene que recolectar toda su orina, que no desperdicie ninguna muestra y que tiene que ser en un frasco ámbar y dejarse fuera de la luz. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Doctor, ¿qué fármacos agregar? No te oyes, Memo. Estás en silencio. Perdón, ¿qué fármacos agregó a la lista de fármacos que bloquean la aldosterona? Los IECA y los ARA2. Enalapril, captopril, lisinopril, ramipril, fosinopril. Todos esos son de la misma familia. Y los sartán, valdesertán, irbesartán, olmesartán, telmisartán, todos los de la familia de los sartanes. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra? Bueno, mañana continuamos con esto. Si surgen dudas, por favor, mañana las sacamos. Y empezamos y damos tratamiento, vemos tratamiento farmacológico para estas patologías. ¿Ok? Y empezamos con hiperplasia suprarrenal congénita. Bien, gracias.